Hola chicos, ¿qué tal? Hoy estamos de enhorabuena, nos encontramos con el Zeekr 7X. Estamos de enhorabuena porque por fin podemos decir que Zeekr ha sacado un SUV. Nos faltaba un SUV eléctrico dentro de los modelos que ya tenía sus predecesores. Es un SUV lleno de motivos y características tecnológicas, confort, seguridad, y va a dar que hablar porque ya ha sabido que Zeekr está presente en los mercados europeos y cada vez está abriendo más puntos de venta, por lo que seguramente lo veamos en el año 2025 en nuestras carreteras. Y ahora empezamos un poco a describir lo que es el diseño exterior del vehículo. Podemos encontrarnos con una parte frontal con unas luces diurnas configurables con una parrilla LED llamada Zeekr Stargate. Es una parrilla que puede proyectar mensajes e imágenes. Además también podemos encontrarnos ciertos aspectos muy agresivos o deportivos, como puede ser esta parte que lo que hace es mejorar el flujo del aire. Me saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La carrocería exterior sigue unas líneas muy tradicionales. Podemos ver el capó con una forma de concha, tiene un diseño exterior muy atractivo. Debajo del capó podemos encontrarnos un espacio de almacenamiento. Si nos venimos aquí podemos ver unos neumáticos de 20 pulgadas, aleación de aluminio, con las pinzas de freno con 4 pistones. Estos neumáticos son especialmente anchos y es que este vehículo, la suspensión es neumática, ajustable en 70 milímetros de altura y con una altura máxima entre lo que es el suelo del coche y el suelo de unos 230 milímetros. Quiero añadir que este coche ha sido capaz de subir uno de los picos de las dunas del pico Biluto, si no me equivoco, se llama así. Es el primer coche eléctrico que ha subido este pico y Zeekr está muy orgulloso de mencionarlo, gracias en sí a su suspensión y a su doble motor, tracción total, garantizando así un empuje y una estabilidad perfecta. Quiero enseñaros también cómo son las dimensiones en sí del vehículo. Hablamos de que se trata de un vehículo de largo de 4,86 de largo, son 1,65 de altura y 1,93 de ancho y tiene unos ejes de 2,93 y esto nos da cierta amplitud y un espacio muy generoso en la parte de dentro que más tarde veremos. Sígueme, Carlos, por aquí, que quiero enseñarte un poquito también el retrovisor, cómo aprovecha perfectamente los marcos, además de tener indicadores por si tenemos coches cerca. Son unos marcos perfectamente aprovechados y bien bonitos en su diseño. Tenemos unas manetas emergentes y 3 tipos de apertura. Tenemos la apertura eléctrica que podemos accionar apretando este botón, un sensor de proximidad que detecta si estás cerca, se detendría y si te apartas continúa con su apertura. También en la parte del piloto, un reconocimiento facial, el cual no haría falta ni siquiera apretar el botón táctil o accionar la maneta. Simplemente con acercarte te detectaría y la puerta se abriría. Cerramos la puerta y continuamos con lo que es el diseño exterior del coche. Esta caída con este spoiler en esta parte donde está el maletero es un spoiler que da un diseño muy característico al coche, da continuidad a lo que es el techo. El spoiler abajo tiene el limpiaparabrisas para limpiar el cristal cuando sea necesario. Un detalle muy importante y que me gusta mucho de Zeekr, en este modelo en concreto podemos ver iluminado el logotipo, queda muy elegante. Vamos a abrir el maletero y vemos cómo es la capacidad de apertura eléctrica. Tenemos un espacio bastante amplio, son 616 litros de capacidad, aparte de ciertos compartimentos que nos podemos encontrar. Un tirador aquí para abrir el primero con una cierta profundidad, puedo meter el brazo perfectamente, es bastante profundo, para guardar lo que es las herramientas. Uno más aquí, un poquito menos profundo. Un segundo espacio para guardar cualquier objeto. Altavoces por este lado, también aquí, son altavoces subwoofer. Una toma de corriente de 200 voltios. Podemos abatir directamente los asientos. Observar cómo se reclinan. En el modelo más tope también podemos subir y bajar la suspensión, lo que permite mayor comodidad para introducir objetos. Bajamos lo que es el maletero de forma electrónica. Por este lado, para enseñaros lo que es la carga, ¿no?, de lo que sería el vehículo, tenemos toma de 800 voltios. Actualmente este coche es el más rápido, entre el 10% y el 80% de carga, tan solo en 10,5 minutos. Nada, lo que tardarías en ir a una estación de servicio, pedirte un café, hacer tus necesidades y volver, ya tendrías el coche perfectamente cargado, o bien en 5 minutos tienes hasta 2 horas de conducción. Actualmente es el coche más rápido, ya veremos con la velocidad de
coches que también salen al mercado en China. Es posible de aquí a 2 semanas, un mes, ya veremos si este deja de ser el más rápido, porque la verdad es que aquí te impresiona la velocidad de fabricación y se van superando cada 2 por 3, así que de momento este es el más rápido. Voy a enseñarte el almacenamiento también que tenemos en el capó. Abrimos la puerta principal del conductor, tenemos un acceso directo en la pantalla de infoentretenimiento, abrimos. Como veis, tenemos un espacio considerable, se trata de unos 44 litros de capacidad, está muy bien para los cables de carga en este caso y creo que es bastante conveniente. Vamos a entrar al interior y os cuento las calidades que podemos observar desde dentro y mis sensaciones, mis feelings. Vamos al interior, vamos. Pues nada, entramos dentro para ver cómo son las calidades, cómo son mis impresiones. Accionamos el freno para un ajuste perfecto también de lo que es el asiento. Vemos unas calidades muy buenas, está totalmente cubierto de piel. Además, unas luces ambientales que da el contorno desde lo que es las puertas hasta la parte frontal, siguiendo la línea y también la parte de atrás. Es un espacio bastante agradable, el asiento es cómodo, da una sensación de confort. Estos asientos delanteros tienen masaje, ventilación y calefacción, lo cual está muy bien y le da un plus al confort, a la comodidad. Detrás de lo que es el volante tenemos una pantalla de instrumentación de unos 13,5 pulgadas, da un contorno perfecto y está totalmente integrado con lo que es el salpicadero. Una pantalla HUD de realidad aumentada de hasta 32 pulgadas, la pantalla central más grande de 15,6 pulgadas, equipado con la tecnología del chip Snapdragon 8295, que es el más actual del mercado. Podemos ver unos tiempos de respuesta seguramente muy fluidos. Podemos ver también aquí distintas funciones, accesos directos, el SUV para configurarlo, los retrovisores, funciones de masaje, ventilación con el asiento. Lo acabo de accionar, está bastante bien, estoy en una posición bastante confortante ahora mismo, lo cual agradezco. Una de las funciones que tenemos aquí, que nos puede reconocer directamente la cara y el retrovisor, podemos llegar a cambiar la postura, solo tendríamos que mirar y podemos subir, bajar, inclinar, mirar el derecho y hacemos lo mismo con este. Todo esto a través del reconocimiento facial que tenemos justo detrás del volante. Un punto a su favor en tecnología por parte de Zeekr. Está muy bien. Mirando simplemente a la pantalla podemos ver cómo la figura de la inteligencia artificial de Zeekr, mirando hacia nosotros, no tendríamos que llamarle para que pudiéramos accionar esos comandos, simplemente con mirarle sería suficiente. Está muy bien, es mucho más práctico y más sencillo y rápido. Aquí abajo tenemos unas botoneras físicas para el cambio rápido de temperatura, los modos de conducción, la apertura de lo que es el maletero, el control también total de lo que es la reproducción de música, multimedia. Podemos pausar, reproducir, ajustar el volumen con esta ruleta introducida y accionamos y paramos lo que es la canción. Nos vamos a lo que es la carga. Tenemos dos plataformas de carga rápida de 50 vatios con ventilación para mantener una temperatura óptima y que no se caliente el móvil mientras está cargando. Una cosa importante a mencionar y es que Zeekr está apostando muy fuerte por la seguridad. Es sabido que Zeekr tiene en varios de sus modelos, si no en todos, el EuronCap con 5 estrellas y de verdad que está poniendo mucho hincapié en estos detalles que marcan la diferencia. Por ejemplo, aquí en la puerta tenemos un botón, un accionador en casos de emergencia, por ejemplo, donde la puerta se queda bloqueada, simplemente accionando se rompería lo que es el cristal. Y esto está muy bien porque puede salvar vidas y es un detalle muy importante y de seguridad que le da mucho prestigio a la marca, para mi punto de vista. Aparte de otras cosas que tenemos también en la parte trasera que más tarde os contaré en cuanto a la seguridad de los niños. Tenemos 21 altavoces repartidos por todo el habitáculo, son altavoces Dolby Surround 7.1 garantizando un sonido envolvente, premium, de alta calidad, repartidos, como os digo, desde la parte frontal hasta la parte trasera. Tenemos un techo panorámico, en este caso también viene equipado con una cortina solar, lo cual se agradece en situaciones de calor sofocante. Simplemente accionando este botón que nos encontramos aquí, se
corre lo que es la cortina y se queda totalmente desplegada, o bien si lo queremos cubiertos, solo tendríamos que accionar de nuevo. Hemos dicho que las calidades son bastante buenas, está todo cubierto de piel. Vamos a hablar un poco de los compartimentos. Zeekr dice que tiene unos 32-33 compartimentos, si no recuerdo mal. Me llama la atención el primero de la consola central, que tiene función también de posavasos. Podemos esconder los posavasos o bien podemos accionar el botón para que se quede en esta postura. Cierro aquí y tenemos un espacio más grande con doble apertura, doble sentido, un espacio bastante generoso. Compartimentos en todas las partes del coche, también aquí detrás para guardar unos bolígrafos, chicles, no llega a ser muy grande este almacenamiento. Parte de abajo de la consola central, donde hay más espacio. Vamos a irnos a la parte trasera, vamos a ver cómo es. Vamos para atrás. Ya una vez dentro, nos sentamos y nada, voy a enseñaros un poco cómo sería la inclinación total donde llegaría este asiento. Tenemos esta botonera en la parte de lo que es la puerta, lo accionamos y podemos ver cómo el asiento del copiloto se va echando poco a poco hacia adelante y me va dejando aquí un espacio mucho más ancho. Y ahora me voy a lo que es mi parte, ¿no?, del asiento y puedo reclinar, no totalmente, pero sí hasta unos 135 grados, espalda reclinada. Nos vamos a la parte del reposapiés, aparte también de que puedo accionar lateralmente, ya que tiene un carril de 235 milímetros. Subimos con este botón el reposapiés y ya me quedo en una suspensión perfecta y cómoda para largos trayectos. Aquí unas botoneras, esta primera, una bandeja, nos ofrece una bandeja muy resistente para el trabajo y nos vamos a la segunda botonera y ¿qué es lo que sale? Una pantalla de unos 12,5 pulgadas 2K. Ajustamos de nuevo lo que es la posición y se nos queda en un ángulo perfecto para poder trabajar, consumir infoentretenimiento, multimedia, ver películas, manejar ciertas funciones también del vehículo. Muy bien por parte de Zeekr, me encanta esta función. Escondemos la pantalla y voy a enseñaros una parte de seguridad que me encanta de este vehículo para los que son papis, y es que tenemos aquí unas cámaras que nos da mucha información en la parte trasera cuando el piloto no puede estar atento, ¿no?, en largos trayectos. Esta cámara, aparte de darte visión angular de lo que es este espacio, también puede medir la frecuencia cardíaca, la temperatura de las personas ocupantes que están en esta parte de atrás. Eso en mi vida lo había visto, sobre todo orientada a esta parte donde vendría lo que es el asiento del niño con los puntos ISOFIX. Zeekr está poniendo a la venta una silla para bebés. Esta silla para bebés tiene un airbag y eso le da pues mucha seguridad, sobre todo en casos de impacto y accidentes. Está muy bien, un punto más de seguridad para este vehículo. Ya comentado esto, hablo de las dimensiones de la parte de los pasajeros. Es un coche con unas dimensiones bastante grandes, tenemos bastante espacio, los asientos son cómodos, mucha altura entre lo que es la cabeza y mi posición como estoy sentado, también de mis rodillas a la posición del copiloto. Te voy a enseñar esta parte del reposabrazos. Tenemos un reposabrazos bastante premium, llega hasta lo que es el final de lo que es el culo donde están los pasajeros. Podemos abrir este compartimento, dos puertos de carga USB, aparte de que aquí tenemos unos posavasos. Lo más importante es esta pantalla de 6 pulgadas con muchísimas funciones. Podemos cerrar la puerta desde este botón, desbloqueamos y vemos ciertas funciones que podemos tener, por ejemplo ventilación, la música, funciones de multimedia, el masaje también, lo más importante, ventilación y calefacción, y un menú principal, ¿no?, donde podemos acceder a la información sobre el masaje y las pistas de multimedia. Y ya para finalizar el vídeo os cuento un poquito la motorización de este coche. Tenemos una versión de 310 kilovatios y una versión más deportiva de 465 kilovatios que se traduce en 646 caballos. Acelera de 0 a 100 en su versión deportiva de 3,8 segundos, en la versión estándar 5,7, y dos tipos de batería, 75 kilovatios y 100 kilovatios, que te dan una autonomía de los 605 kilómetros hasta los 780 kilómetros. Y bueno, si quieres estar al tanto de todas las novedades tecnológicas de todos los coches que van saliendo al mercado, sígueme y no te pierdas esta oportunidad de pertenecer a este canal. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!